Muy bien. Una función es una relación. ¿Recuerdan? Una relación entre el conjunto de salida o conjunto A y el conjunto de llegada y conjunto B. Sea el caso de, voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Vamos a tener varios valores. Voy a tratar de trabajar con 2, 3, 4. Y acá vamos a poner 4, 6 o el 8. ¿Cuál es la relación de esta función? De 1 a 1. Y me está diciendo de que un valor se duplica o se va a duplicar. ¿Me explico? Se duplica. Entonces la función vendría a ser f de x es igual a 2x. ¿Por qué? Porque se está duplicando el valor o el conjunto de salida o conjunto A y el conjunto de llegada o conjunto B. También los podríamos definir como X y Y, porque X son los valores que obtengo y Y son los valores que recibo. ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O todo está súper claro? Ahora, ¿qué son las propiedades? Existen tres tipos de funciones. Función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Empezamos con la función inyectiva. Pongan como subtítulo función inyectiva. ¿Qué dice esta función? Dice que para cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Para cada, voy a escribirlo. Para cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Facilito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva me está diciendo, presten atención por favor, me está diciendo de que para cada conjunto de salida o conjunto A hay una sola imagen en el conjunto B. ¿Me explico? No puede haber dos imágenes en el conjunto B. No puede haber dos imágenes en el conjunto B. ¿Cómo lo podemos definir? Fácil, les voy a poner un ejemplo. Este va a ser nuestro conjunto A y este va a ser nuestro conjunto B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no esté claro hasta ahí? ¿No? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, para cada valor del conjunto A vamos a darle el valor de 1, de 2, de 3. Y acá tenemos A, B, C y D. Para cada conjunto de salida hay uno de llegada. ¿Está claro? Le voy a poner 4 y D, perdón, me equivoqué. Para cada conjunto de salida hay uno en la llegada. Para cada conjunto de salida hay uno en la llegada. Eso significa que la función es inyectiva. Que la función es inyectiva. ¿Está claro? Ahora, ¿esto cómo lo podemos definir?
con un gráfico. ¿Recuerdan las funciones que trabajábamos? Trabajábamos con funciones lineales. Voy a trabajar ahora con una función lineal y vamos a representar una función inyectiva con una función lineal y les voy a explicar por qué es inyectiva y por qué una función no es inyectiva o es una función sobreinyectiva. ¿Ya? ¿Sí ven que no es tan fácil como parece? Entonces vamos a iniciar. ¿Alguien me puede decir esa función a qué hace referencia, a qué tipo de función? Esa función es una función, recuerden por favor. ¿Nadie? Esta es una función lineal. ¿Sí? La gran mayoría de funciones lineales son funciones inyectivas. ¿Por qué? Porque para cada valor del conjunto de salida, que sería el conjunto X, hay un valor del conjunto de llegada o conjunto Y. Sea el caso de cualquier valor, miren. Va a salir un valor en X y va a llegar a un valor en Y. Aquí. Para cada conjunto de salida hay un conjunto de llegada. Recuerden que hacia abajo es infinito y hacia arriba es infinito. Entonces, hay una llegada. ¿Me explico? Hay una llegada. Por eso se lo denomina como una función inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada conjunto para cada elemento del conjunto de salida hay uno en el conjunto de llegada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos? Entonces, una función lineal o una función cúbica son funciones inyectivas. Sea el caso de la siguiente función. Voy a ver si la puedo dibujar bien. Ahí. Esta es una función cúbica de la forma x al cubo. ¿Ya? Esta función era una función lineal. Podríamos decir que la f de x es igual a x, un ejemplo. Y la otra función es función f de x, que es igual a x al cubo, haciendo referencia a cada una de las funciones. ¿Por qué nuevamente? Porque digamos que yo quiero graficar este punto de aquí. Para cada elemento del conjunto de salida hay un elemento del conjunto de llegada, porque la función parte desde menos infinito en y y sube hacia más infinito en x. O sea, toda la función está siendo afectada, toda la función está siendo afectada. Por eso es una función inyectiva. ¿Está claro? ¿Súper claro? ¿O no? Nicole, ¿está claro? Sí. Muy bien. Joel, ¿está claro? Sí, listo. Alejandra, ¿está claro? Sí. No está tan convencida, pero continuemos. Emily, ¿está claro? Sí. Samuel. Sí, listo. Brian, te quiero comentar algo. En la clase se debe activar la cámara. Si no se activa sáquese ese gorro, por favor. Yo siempre es que... Sáquese o lo retiro de la clase. Sáquese. Ya voy. Espérame. Ya, yo ya hablé con usted sobre el tema de la camisa, no hay problema, pero ese gorro sí no. ¿Ya? Seguimos. Entonces, hasta aquí está claro y podemos definir cómo una función es inyectiva o no. Recuerden, todos los puntos deben haberse topado. No podemos tener uno
que no esté topado. Todos los puntos deben estar topados. Así yo sé que es una función inyectiva. ¿Estamos? Continuamos. Vamos a ver qué es una función sobreyectiva. Recuerden la función anterior. Para cada conjunto de salida había una y solo una imagen en el conjunto de llegada. No se olviden, la función inyectiva era, para cada elemento del conjunto de salida había uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Está claro? Eso quiero que esté súper claro. ¿Ya? O sea, cuando nosotros trabajamos, lo voy a volver a poner porque no quiero que estén mal. Cuando nosotros trabajábamos con una función, sea el caso de f de x es igual a x más 2, si nosotros hacíamos una tabla de valores, ¿sí? Y yo ponía aquí en x, ponía del 1 hasta el infinito, un ejemplo, cualquier número, siempre iba a recibir, si yo ponía 1, entonces x vale 1 más 2 es igual a 3. Siempre había un conjunto de salida y había un conjunto de llegada. O sea, para cada elemento del conjunto de salida había un elemento del conjunto de llegada. ¿Me explico? Y yo puedo poner aquí cualquier número, sea el caso de 1000. Entonces aquí sería 1000 más 2 sería 1002. ¿Sí? Para cada elemento del conjunto de salida había uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Ojo, pilas con eso. Ya seguimos. Ahora, cuando una función es sobreyectiva, cuando cada elemento del conjunto, escriban por favor. Cuando cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. ¿Estamos? Creo que algo le pasó a la cámara. Ahí ya está mejor. Ahí está bien enfocado, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, para que no se mueva. Entonces, ¿esto qué significa? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, conjunto A y tengo conjunto B, ¿ya? Y el conjunto A es el conjunto de partida. Sea el caso de 1, voy a poner menos 1, 2 y voy a poner menos 2. Y aquí voy a poner 1 y aquí voy a poner 4. Significa que hay ¿cuántas? El conjunto de llegada, que es el conjunto B, llegada, tiene dos inicios en el conjunto de salida. Tiene dos inicios en el conjunto de salida. O sea, 1 es el resultado para 1 y para menos 1. Y 4, perdón, no es el resultado, es la relación.
para 2 y menos 2. ¿Dónde se encuentra este principio? ¿En qué función? Sobreyectiva. Sí, pero ¿en qué función? Estamos recién viendo función inyectiva y sobreyectiva. ¿En qué función que ya hemos visto se cumple que se repite 2 veces esto? ¿En qué función? Ustedes saben. ¿Nadie? ¿No? Para una función cuadrática. ¿Por qué? Porque una función cuadrática es de la forma f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer acá algo, miren. ¿Sí se ve? Y vamos a trabajar con la función con la misma 1, menos 1, 2 y menos 2. En la función f de x que es igual a x al cuadrado. ¿Es una función cuadrática, sí o no? Sí. Entonces, 1 al reemplazar va a quedar 1 al cuadrado que va a ser igual a 1. Aquí me va a quedar menos 1 al cuadrado que va a ser igual a 1. Aquí me va a quedar 2 al cuadrado que va a ser igual a 2. Y me va a quedar menos 2 al cuadrado, perdón, aquí es 4, que va a ser igual a 4. Entonces, este se repite, sí, y este se repite, sí. Cuando eso pasa, es una función sobreyectiva. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, también se lo puede definir de la siguiente manera. Nosotros teníamos una función que es una función cuadrática. No importa que no tenga solución en el eje. Esta era una función cuadrática, ¿verdad? Y decíamos que el valor de la función en este punto, en este lapso, era el límite de la función, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, el punto máximo donde la función o desde donde parte la función hacia arriba. Hacia acá es infinito, no importa. Hacia el infinito. Pero, si yo bajo, encuentro algún valor en el eje de las Y hacia acá. No. Otra forma de identificar si es inyectiva o sobreyectiva es que una función inyectiva es una función que tiene, presten atención, que tiene, como lo veíamos aquí, voy a volver a escribir, voy a volver a poner, que tiene valores infinitos, hacia arriba o hacia abajo, infinito. O sea que se van ocupando todos los espacios. No hay un espacio que no se ocupe. No hay un punto o coordenada que no se tope. Todos los espacios, hacia arriba o hacia abajo, se topan. Pero en cambio, en una función sobreyectiva no. Porque al ser una función cuadrática, o bien parte desde este punto hacia el infinito, son todos los valores desde aquí hacia acá, pero desde aquí hacia acá no hay valores. Y esa es también una forma de interpretar si una función es inyectiva o sobreyectiva, porque la función inyectiva es una función infinita que abarca toda la cantidad de elementos, pero una función sobreyectiva es una función que para algún valor del eje de las X no hay un valor en el eje de las Y. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Muy bien. Les voy a poner 2 ejemplos y ustedes me van a definir si es inyectiva o no. Y me van a decir por qué. ¿Estamos? Creo que sí se ha de ver.
Ya. ¿Sí se aprecia? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Sí se aprecia? Ya. Nosotros en la parte superior le dice, bueno, les voy a ir ayudando en esta ocasión ya. Determinar si cada función dada es inyectiva y justifica tu respuesta. Esta función es inyectiva. Recuerden, este es el conjunto de salida en X. Este es el conjunto de llegada en Y. ¿Es inyectiva o sobreyectiva? Esta de aquí. Inyectiva. ¿Por qué, Alejandra? Inyectiva. Porque no es igual, no son iguales las respuestas, la llegada. O el conjunto Y. En el conjunto Y no hay un elemento que se repita. Y como no hay un elemento que se repita, entonces es inyectiva, ¿cierto? Ya, la segunda, cualquiera, ¿no, Alejandra? La segunda es inyectiva o no. No. ¿Por qué, Jonathan? Porque es una subyectiva, porque se repite. ¿Qué número se repite? Se repite el -1 con el 1, el -2 con el 2 en X, y en el Y se repite el 1 con el 1. No, solo necesitamos el conjunto de llegada. No hay que enfocarnos en el conjunto de salida. Porque El se conjunto repite de uno y llegada uno. se repite el 1 y basta. Se acabó. Ya, ahora, tenemos una función gráfica. No sé si se define, si se está viendo bien el gráfico. ¿Me avisan? Ya. En esta tercera función, ¿podríamos decir que es inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva. Sobreyectiva. Sobreyectiva, ¿seguros? Recuerden que para que una función sea inyectiva o sobreyectiva, debe toparse, debe cumplirse las dos condiciones. La una condición es que debe ser infinita, esa de aquí al parecer no es infinita, o no lo podríamos definir. Yo creo que sí, sigue hasta acá y va hacia acá, yo creo eso. Entonces sería infinita y podría alcanzar cualquier contenido en el eje de las X. Esperemos que sí. Ahora, ¿se está repitiendo algún número? ¿Hay una coordenada igual aquí, igual acá? De nuevo, ¿hay alguna coordenada igual aquí, igual acá, como una función cuadrática que es así y que repite el mismo valor en algún punto? No. No. Entonces sería una función inyectiva. Aquí, Inyectiva. ¿hay algún punto que se repite en el eje de las X? Perdón, en el eje de las Y. En la función de aquí. No. No. Sí. Desen cuenta de que No. hay una línea que sube y baja. Si ustedes pueden apreciar, no quiero rayar mi libro, si ustedes pueden apreciar aquí y aquí, ¿es el mismo punto en Y, sí o no? Sí. Sí, sí. Y también aquí y aquí, ¿es el mismo punto en Y? Sí. Y cuando eso pasa, la función deja de ser inyectiva y se convierte en una función Sobreyectiva. muy bien. La última. La última. ¿Es una función inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva. La última, la número 5, esta de aquí. Ah, la de ahí. Esta es una función racional. Ya vamos a ir viendo cada tipo de funciones. Sí parece que alguna ocasión hicimos una función que se grafica así y así. ¿Se han dado cuenta? Ya, esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no se repite el mismo ¿qué? El mismo elemento en Y. ¿Se dan cuenta? Y empieza aquí, sube y sigue infinito. Baja infinito. Y no hay un valor que se repita. Recuerden que cuando se repite es que yo puedo definir si es inyectiva o sobreyectiva. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ya se nos va a terminar el tiempo. Les voy a dejar un deber y ustedes van a definir si es inyectiva o sobreyectiva. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Adicional a eso, todavía tenemos que revisar qué es una función biyectiva. Les leo brevemente para que entiendan qué es una función biyectiva, ¿ya?
Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreinyectiva. Es decir, cuando todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de partida. Por ejemplo, para comprobar si una función variable, en el caso de x al cubo menos 2 es biyectiva, se analiza si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Está claro? ¿Cómo podríamos definir si es inyectiva y sobreyectiva? ¿Nadie? Les pongo un ejemplo. Aquí hay una imagen, se las voy a poner aquí para que vean. ¿Ya? Esta función es una función biyectiva. ¿Por qué? Primero vimos que era inyectiva y que es sobreyectiva. Ahora vamos a incurrir en qué es una función biyectiva. Porque es una función que tiene cada elemento, o para cada elemento del conjunto de llegada hay un elemento del conjunto de salida. ¿Sí o no? Sí. Porque es una función infinita. Ahora, si se dan cuenta que en el 2 se cumple el otro factor. ¿Cuál es el otro factor del 2? ¿Ya? Que esta función, o se los explico de otra forma para que me entiendan mejor. ¿Ya? Aquí están dos gráficos. Esta función es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay un punto que se repite en ambos lados. Pero no es infinita. Para abajo. ¿Verdad? Porque no está cumpliendo con el principio, o no está cumpliendo con el principio de que comience aquí y termine arriba. No, ella comienza aquí y va hacia arriba. ¿Me explico? O sea, cuando una función no cumple con ser infinita o solo empieza desde un punto hacia arriba, es una función sobreyectiva. Pero, si les pongo ahora el ejemplo de esta de aquí que ustedes están viendo, se dan cuenta de que inicia en el infinito, termina en el infinito, es inyectiva. Pero hay un punto en la función donde hay una curva donde se repite un número. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Aquí se repite. En este lapso de aquí voy a subir un poco el libro para que lo vean. No se enfoca bien, perdón. Ahí. Se dan cuenta que en este punto de aquí hay una línea horizontal. Eso significa que en un punto en el eje de las X es igual, en dos puntos, perdón, del eje de las X es igual un punto en el eje de las Y. ¿Está claro? ¿Entienden qué es inyectivo, qué es biyectivo y qué, perdón, qué es inyectivo, qué es sobreyectivo y qué es biyectivo? ¿Les quedó claro? Parte del biyectivo, si no lo entendí, licenciado. De nuevo, una función es inyectiva para cuando para cada conjunto de llegada hay un conjunto de salida, ¿cierto? ¿Esta cumple con esa condición? Sí. Porque para cada elemento del conjunto X hay un elemento en el conjunto Y. Ahora, ¿cuándo una función es sobreinyectiva? Eso lo puse acá. Una función es sobreinyectiva cuando, voy a ponerlo aquí, cuando el conjunto de llegada tiene dos inicios en el conjunto de salida. ¿Verdad? ¿Esta función cumple con eso? Sí, porque hay un punto aquí, voy a rayar mi libro, no quería hacerlo, pero lo voy a rayar. Aquí, que parte desde acá, cumple con la condición, o sea, hay dos elementos en el conjunto de llegada o Y, ¿sí? Que parten desde dos elementos diferentes del conjunto de llegada. Me explico, si lo graficáramos, voy a rayar mi libro. Nos quedaría un ejemplo, que yo tengo 0,5 a menos 3 y menos 0,5 a menos 3. O sea, que el 0,5 positivo y del 0,5 negativo, los dos llegan al menos 3. ¿Está claro? Entonces está cumpliendo las dos condiciones. La condición de ser inyectiva y la condición de ser sobreyectiva. ¿Sí? Ahí, sí le entendí ahora. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Oh, pero necesito continuar algo más. ¿Saben qué? Les voy a mandar al grupo. ¿Quién está en el grupo?